Buen día, chicos. ¿Cómo les va? Buen día, profe. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día, ¿cómo les va? Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy del logaritmo. Mañana, lo digo porque en la otra comisión casi me olvido de decirlo, mañana trabajamos con factoreo, ¿no? Para que se fijen esta tarde y le den una miradita a todo lo que está subido de factoreo. Bueno, voy a compartir pantalla. Ustedes me van a decir si ven bien. Sí, profe. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a trabajar hoy, vamos a repasar, algunos de ustedes capaz que no han visto en el colegio nunca, entonces van a aprender logaritmo. Ténganse paciencia los que no han visto nunca, porque bueno, como todo tema nuevo, siempre cuesta un poquito al principio. El tema del logaritmo es un tema corto, ¿en qué sentido? Hay que tener clara la definición del logaritmo, que ya la voy a leer, y las propiedades, y ahí se termina toda la teoría del logaritmo. Si no es que es una teoría larga y mucho por saber, mucho por tener claro, no, es definición y propiedades. Bueno, antes de comenzar y dar la definición que tienen escrita ahí, primero voy a hablar de las partes, porque entonces me resulta más fácil hacer referencia en la definición, ¿sí? Bueno, vamos a las partes del logaritmo. Cuando yo tengo, por ejemplo, para calcular logaritmo b de x, bueno, ¿cómo se lee esto? Esto se lee logaritmo en base b de x. Obviamente b es la base del logaritmo. X se llama argumento del logaritmo y el resultado, que sería A en este caso, se llama logaritmo en base b de x. Y obviamente hay condiciones para B, para X, para A. Cuando digo condiciones, tiene que ser un tipo particular de número y un poco está escrito acá. Acá falta de A nada más, que es lo mismo de arriba, pero bueno, voy a leer. El argumento tiene que ser positivo, la base tiene que ser positiva y diferente de 1, y acá faltaría decir que el resultado, que es A, es cualquier número real. ¿Sí? Entonces, ahí estamos con las partes. B la base, X argumento y obviamente el resultado es logaritmo en base B de X. Ustedes tienen que prescindir de todas maneras de las letras. O sea, en otra parte les pueden escribir logaritmo así. Y bueno, yo tengo que tener claro que la base es A, el argumento es B y el resultado es X, ¿sí? O sea, a eso me refiero cuando digo prescindir de los nombres, de las letras que se utilicen, tener claro lo que representa cada, de acuerdo a la ubicación que tiene. Bueno, vamos a leer la definición. Yo voy a decir que el logaritmo en base B de X me da como resultado A, sí, solo sí, sí, solo sí, ustedes ya lo han visto en alguna parte con símbolos y es esta doble flecha. Eso me está diciendo que las expresiones son equivalentes. Sí, solo sí, X es igual a B a la A. Cuando yo digo X es igual a B a la A, ¿cómo lo vamos a mirar a esto? Sí, solo sí. La base del logaritmo se coloca de sombrerito o de exponente al resultado que es A y tiene que ser igual al argumento, ¿sí? Entonces, cuando ustedes estén por calcular un logaritmo, van a decir, bueno, ¿a qué número tengo que elevar B para que me dé como resultado X? Y obviamente acá vuelven a figurar las condiciones. El argumento tiene que ser un número positivo, la base tiene que ser positiva y diferente de 1 y obviamente el resultado es cualquier número real. Y acá voy a hacer referencia particularmente a esto. No vamos a calcular entonces logaritmos de 0 ni tampoco el logaritmo de un número negativo, ¿está? Porque el argumento tiene que ser positivo. Otra cosa que quiero aclarar, cuando en la base
no diga ningún numerito. Fíjense que acá hemos definido logaritmo en base b, yo en el ejemplo les puse logaritmo en base 2. Cuando en la base no aparezca ningún numerito, no es 1, ¿sí? Cuando en la base no aparece ningún numerito, este es logaritmo decimal, se llama, ya lo vemos después más adelante, pero lo quiero aclarar, logaritmo decimal, la base es 10, es el número 10. No se lo escribe. Ustedes nunca van a encontrar logaritmo en base 10 de b. Es rarísimo que ustedes encuentren así, ¿está? Esto es lo mismo que esto. Pasa algo similar que lo que pasa con la raíz cuadrada. ¿Se acuerdan que no se escribe el 2 como índice? Bueno, acá en el logaritmo decimal pasa lo mismo, pero lo que quiero aclarar que no es base 1. ¿Estamos de acuerdo? No es base 1, es un logaritmo particular y la base es 10. Bueno, voy a explicar estos ejemplitos que tienen acá, digamos, vamos a calcular el logaritmo. Bueno, miren los ejemplos. Me dice, logaritmo en base 2 de 8, quiero calcular. Entonces, ¿yo qué tengo que buscar aquí? ¿Cuál es el número tal que si 2 lo elevo a ese número, me da como resultado 8? ¿Qué opinan? El 3. Perfecto. 3. Perfecto. Entonces uno va a decir, logaritmo en base 2 de 8 es 3. ¿Por qué? Pues equivalente a 2. Viene la base del logaritmo, se pone de sombrerito el resultado y me devuelve el argumento. 2 al cubo es 8. Muy bien. Vamos al siguiente. Logaritmo en base 5 de 1 sobre 25. Ustedes se van a encontrar con logaritmos fáciles de calcular, como es el primero, y otros que no son tan fáciles y otros que directamente no se sabe cuál es el Ahí valor. hay que sacar el logaritmo tanto al numerador como al denominador. No, no, porque el logaritmo no se distribuye en un cociente. Ya lo vamos a ver en las propiedades, pero si yo a vos te pongo logaritmo en base b de x sobre a, esto no es logaritmo en base b de x sobre logaritmo, espera que lo voy a escribir mejor. Esto no es logaritmo en base b de x sobre logaritmo en base b de a. No, no se distribuye con ninguna operación el logaritmo, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Vamos acá a la definición primero. Yo tengo que pensar, ¿cuál va a ser el número tal que si yo a 5 lo elevo a ese número, me da 1 sobre 125? Menos 3. Bueno, veamos, y si no, después les voy a mostrar cómo lo harían si no se dan cuenta mentalmente cuál es el número. Veamos si es menos 3. ¿Esto va a ser menos 3? Sí, solamente sí. Al 5, cuando lo eleve a menos 3, me da 1 sobre 125. Veamos si esto es así. ¿Qué pasa? ¿Cómo resuelvo 5 a la menos 3? Como hay un exponente negativo, invierto la base y el resultado es positivo, y el exponente es positivo, ¿sí? Y bueno, 5 por 5, 25, por 5, 125, esto es efectivamente menos 3, el resultado del logaritmo. Bueno, y ahora les voy a mostrar cómo lo pueden hacer si es que no se dan cuenta mentalmente de ese resultado menos 3. Van a hacer lo siguiente. A mí me piden calcular logaritmo en base 5 de 1 sobre 125 y bueno, no me doy cuenta cuál es el resultado, entonces le voy a poner X porque no sé. Y voy a aplicar la definición y en el momento que aplique la definición voy a generar, voy acá, miren, voy a generar una exponencial, ¿sí? Una ecuación exponencial. Entonces, miren, apliquemos la definición. ¿Qué dice la definición? 5 elevado a la x me tiene que dar como resultado el argumento 1 sobre 125. Entonces esto es lo mismo que decir 5 a la x es 1 sobre 125. Y una vez que yo genero esto se llama una ecuación exponencial porque
la variable está como exponente. Yo lo que voy a tratar es de igualar las bases. O sea, voy a tratar de lograr una igualdad de dos exponentes donde las bases sean iguales. Voy a tratar de tener algo así para después aplicar una propiedad que me dice que en una igualdad de exponenciales donde las bases son iguales, los exponentes son iguales. ¿Sí? Esta es una propiedad de las ecuaciones exponenciales. Entonces, una vez que yo llego a esto, voy a tratar de igualar en ambos miembros potencias de la misma base. Si acá tengo 5 a la x, ¿cómo podría poner el 1 sobre 125 como una potencia de base 5? 5 elevado al cubo. 5 al cubo. 5 al cubo Sí. es 125. Yo tengo 1 sobre 125. ¿Qué le falta a eso? El menos. Claro, es 5 a la menos 3. Porque si yo digo 5 al cubo, da 125, no da 1 sobre 125. Entonces 5 a la menos 3. Y una vez que tengo esto, uso la propiedad que yo les he remarcado con rojo y x da menos 3. Y así lo saco el resultado que nosotros acá, como ha respondido un compañero directamente, ya sabíamos que era menos 3. Pero si no me doy cuenta, tengo este camino. ¿Estamos de acuerdo? A ver, vamos con el que sigue. Voy a hacer una aclaración. Este tema puede ser que no lo hayan visto nunca, que lo hayan visto y lo hayan visto poquito y nada, o que lo sepan bien. Las personas que lo saben bien, capaz que van entendiendo todo. Aquellos que han visto alguito, bueno, van a entender algunas cosas sí, otras no. Y el que no lo ha visto nunca y lo ha leído por primera vez, quizás ayer, va a ser lógico que les cueste, ¿sí? O sea, como todas las cosas, se dan su tiempito. Vamos a este. Logaritmo en base 9 de 3. Me preguntan si tienen cualquier duda. ¿Qué es lo que yo diría acá? Voy a buscar qué número da. Tiene que ser un número tal que 9 elevado a ese número me dé como resultado 3. ¿A qué número lo tengo que elevar al 9 para que me dé 3? ¿Un medio? Un medio, exactamente, un medio. Entonces yo acá voy a poner un medio. Y vamos a ver que efectivamente se cumple. ¿Por qué? Porque hacia el 9 lo elevo a un medio. ¿Cuánto es 9 elevado a un medio? Raíz cuadrada de 9, que daba 3. Entonces, efectivamente, es el valor del logaritmo. Y de la misma manera que hace un rato, si no me doy cuenta, este era el ejercicio 2. Si no me doy cuenta del resultado, voy a hacer lo mismo que hace un rato. No sé cuánto da, le llamo x y aplico la definición. ¿Cómo sería en este logaritmo aplicada la definición? 9 elevado a la x, se lo pone a la x de sombrerito, me da el argumento. Una vez que yo genero esta ecuación exponencial, trato de igualar las bases. ¿Sí? ¿Qué base tomarían acá, chicos? A ver si me van siguiendo. 3 al cuadrado. Perfecto, base 3, entonces al 9 lo escriben como 3 al cuadrado, a su vez a la x, y esto queda igual a 3. ¿Qué aplican en el primer miembro? Potencia de potencia. ¿Qué se hacía con los exponentes? Se multiplicaban. Muy bien, entonces 2 por x. Y este 3 es lo mismo que estuviera elevado a ¿qué potencia, chicos? A la 1. A la 1, exactamente. Entonces, una vez que yo hago eso, uso lo que está recuadrado acá con rojo. Igualdad de exponenciales donde las bases son iguales, los exponentes tienen que ser iguales y de ahí me sale el 1 medio, que es el resultado del logaritmo. ¿Sí? Entonces, cada vez que no lo pueda calcular mentalmente, me voy a la definición a través de una ecuación exponencial para ver si así lo puedo resolver. Vamos al último. Logaritmo en base a 1 medio de 16. ¿A qué número tendría que elevar 1 medio para que dé 16? Menos 4. Bueno, veamos con la definición. Menos 4, para los que todavía no están convencidos, veamos. Esto es lo mismo que decir, si a 1 medio yo lo elevo a la menos 4, veamos si llego a 16.
¿Qué se hace con un exponente negativo? Se invierte la base. Si la base es un medio, queda 2, el exponente queda positivo. Y 2 a la cuarta, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16, efectivamente da el argumento. ¿Sí? Del mismo modo que hace un rato, si no lo saben al resultado, igualan a X aquí y proceden como en el ejemplo 3. Antes de seguir, quiero saber si tienen alguna duda. No, profe. No, profe. Bueno, por favor, no se queden con dudas. Yo ya les he dicho que este tema es importante, lo usan mucho en química. Y bueno, en algo de física obviamente puede aparecer, lo van a usar en matemática, ¿sí? Entonces que les quede claro, ¿sí? Que el problema después de química, de matemática, no tenga la dificultad por el logaritmo. Profe, Ujú. ¿puede volver a explicar lo del argumento? O sea, al no darnos cuenta, ¿cómo lo sacaríamos? Si vos no te das cuenta del resultado, no el argumento, ¿no? Estamos hablando del ejercicio 4. Sí, sí. Bueno, vos lo que no conoces es el resultado, no el argumento. Eso para que te vayas acostumbrando con los nombres. El argumento es 16, ¿sí? Entonces, a mí me piden calcular logaritmo en base a un medio de 16 y yo no sé cuánto da. No me lo imagino mentalmente, me cuesta, no lo sé. Pongo X. Voy a la definición de logaritmo. Un medio se lo pone de sombrerito al X y me tiene que dar 16. Un medio a la X me tiene que dar 16. En el momento que vos generás esta ecuación exponencial, tenés que tratar de lograr una igualdad donde las bases sean iguales, así después igualar los exponentes. O sea, tenés que tratar de llegar a algo así. Entonces, ¿qué base podríamos tomar aquí? ¿Potencias de qué base? De 2. De 2, muy bien. ¿Cómo podrías escribir esto con una potencia de base 2? 2 a la menos 1, que es un medio, y después a la x, ¿verdad? Y aquí, el 16. 4 al cuadrado. Bueno, pero quiero base 2. 2 a la cuarta. Perfecto. Y acá en el primer miembro hago potencia de potencia, se multiplican los exponentes. ¿Sí? Y una vez que vos logras eso, te queda menos x igual a 4, o sea que x igual a menos 4, lo que no habías podido deducir mentalmente, por decirlo así. ¿Lo ves? No sé quién me ha hecho la pregunta. Sí, profe. Bueno, muy bien. Vamos a los logaritmos particulares. Yo ya algo adelante de esto, ¿sí? Los logaritmos particulares son logaritmos que tienen un nombre en particular. Los demás se los nombra con la base. ¿Cuáles son esos logaritmos particulares? Logaritmo decimal y logaritmo neperiano o natural. El logaritmo decimal es el que tiene base 10, es lo que yo expliqué hace un rato. Ustedes no van a ver así. No se ve logaritmo en base 10 de x con este 10 escrito explícitamente. Van a verlo así. ¿Sí? Cuando no hay nada escrito en la base del logaritmo es porque es un logaritmo decimal, no es un logaritmo de base 1. Y el logaritmo neperiano es un logaritmo que tiene como base el número e, que es el número de Neper, un número irracional, 2,7182, infinitas cifras decimales que no se repiten, ¿sí? Hay veces que lo pueden encontrar escrito así, como logaritmo en base e, pero no es lo más común. Entonces ahí se escribe ln, de logaritmo neperiano, ¿sí? Entonces cuando a ustedes les aparezca esto, ya tienen que saber que es un logaritmo en base e. Son los dos logaritmos que a ustedes les aparecen en la calculadora, ¿sí? El logaritmo decimal y el logaritmo neperiano. Muy bien. Vamos a unos cuantos ejercicios. Acá en el ejercicio 1 y en el 2 sirven para practicar la definición. En el 1 me pide que pase a la forma exponencial. Pasar a la forma exponencial significa, me van a dar el logaritmo así y me piden que lo escriba así.
Esa sería la forma exponencial del logaritmo. Y en el ejercicio 2 va a ser al revés. Me dan la exponencial y me piden que la pase a la forma de logaritmo. Bueno, vamos a ver. El D. Me dan logaritmo en base 4 de 64 y esto obviamente es 3. ¿Por qué? ¿Cómo sería escrito en la forma exponencial? 4 al cubo 4 al cubo. es igual a Bien, 64. perfecto, porque la base del logaritmo se pone el resultado de sombrerito y me da el argumento. Eso sería escrito en la forma exponencial. Vamos a leer. Logaritmo en base 2 de 1 sobre 32 da menos 5. ¿Por qué? ¿A quién elevo? Porque 2 a la menos 5 es 1 sobre 32. Perfecto. La base del logaritmo elevado al resultado me da el argumento. Y miren el G. Logaritmo de 1. ¿Qué 10 a la logaritmo? 0 es igual a 1 1. elevado a la 0, porque todo número 10 elevado a la 0 da elevado. 1. Bien, 10 ojo. elevado a la 0 es igual a 1. Bien, o sea, se usa que todo número diferente de 0 elevado a la 0 es 1, pero acá ¿qué número es? No es 1, ¿no? Es 10. 10. Digo porque alguien me dijo 1. Acá es un logaritmo de base 10. Entonces, esto escrito en su forma exponencial sería 10 a la 0 es 1. ¿Sí? Ojo, es un logaritmo decimal. Muy bien, vamos ahora al ejercicio 2. El ejercicio 2 es al revés. Me dan la forma exponencial y la tengo que escribir como logaritmo, que es su equivalente. Entonces, miren, 8 al cubo es 512. Esto es verdad. ¿Cómo sería esto escrito como logaritmo? Logaritmo en base 8. 8 ¿De quién? 512 de- es ¿De igual a cuánto? 3. Perfecto. Logaritmo en base 8 de 512 es 3, porque, ¿se acuerdan en la definición? Uno dice, la base se pone de sombrerito el resultado y me da el argumento. Entonces, esta es la base, este es el resultado y este es el argumento. Vamos al H. Esto les sirve a ustedes, después pónganse a hacer los que quedan, porque como que los suelta con la definición, hace que la manejen bien, que no duden cuál es el argumento, cuál es la base, así que no dejen de hacer los ejercicios que quedan, en especial los que tienen el tema medio flojito o lo están viendo por primera vez. 3 a la menos 2 es un noveno, esto es cierto, lo escribamos como logaritmo. ¿Cuál es la base? 3. 3. ¿Cuál es el argumento? Un noveno. Un noveno. ¿Y el resultado? Menos 2. Menos 2. Menos 2. Muy bien, muy bien. Bueno, después siguen practicando, digamos, con los que quedan. ¿Alguna preguntita hasta acá, chicos? ¿Cuál es el punto I? ¿Y qué te pasa con el I? ¿Qué es lo que no te gustó del I? Tiene letra, profe, y ya no sé. No, ya le agarró el ataque porque ha visto letra. ¿Qué tiene? Lo mismo aplica la definición, ¿sí? Si vos te acordás de la definición, no se te tiene que poner complicado porque hay letras. A ver, ¿cuál es la base del logaritmo? Fíjate cómo aplicás vos acá la definición, ¿sí? La base del logaritmo elevada al resultado me da el argumento. Entonces, ¿cuál es la base del logaritmo aquí? P. P. ¿Cuál es el argumento? R. R. ¿Y Igual cuál a es el Q. resultado? Q. Q. La Q. Porque P a la Q me tiene que dar R. ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Muy bien. Vamos ahora al ejercicio 3. El ejercicio 3 me pide completar la base. Fíjense que a ustedes les pone puntitos suspensivos en todas las bases de los logaritmos, ¿sí? Bueno, acá de nuevo, puede ser de que uno lo resuelva mentalmente o que necesite ponerle X a la base, porque no me doy cuenta cuál es, perdón, y resuelvo una ecuación exponencial. Vamos al B.
Logaritmo de plin, 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 no sé acá, de 64 es 3. ¿Qué les parece? ¿Cuál es el número que elevado al cubo da 64? 4. 4, bien. Puede ser que me dé cuenta, oh, ya se trabó esto, puede ser que me dé cuenta y que rápidamente diga es 4. ¿Por qué? Porque 4, la base elevada al resultado, 4 por 4, 16, da 64. Si no se dan cuenta mentalmente, ¿sí? Van a hacer como hace un rato, X, porque no sé cuál es la base, le llamo X, ¿sí? Esto es si no lo han podido hacer mentalmente. Y voy a la definición. ¿Qué es lo que dice la definición? La base, se pone de sombrerito esto y da el argumento. Entonces, X al cubo da 64. Ahora, como la base es mi incógnita, en lugar de generar una exponencial, ecuación exponencial, genera una potencia, ¿sí? ¿Y cómo termino de despejar esto? Sacando raíz cúbica en ambos miembros, raíz cúbica de 64 es 4. ¿Sí? O sea, si no lo puedo sacar mentalmente, le llamo X y voy a la definición. Vamos al otro. Logaritmo en base no sé qué de 1/9 es menos 2. ¿Qué número elevado a la menos 2 me da 1/9? 3. 3, muy bien. 3. Muy bien, 3. Bueno, ahora sí que se trabó. Esperen. No. Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir, chicos, porque a veces ya se ha cansado de trabajar, aparece la tablet. Una ventana. Vamos a ver si ahora quiere funcionar. Yo les decía acá, me han dicho 3, ¿verdad? Bueno, veamos si efectivamente es así. Esto es equivalente a decir 3 a la menos 2. Bueno, veamos si eso da 1/9. 3 a la menos 2, invierto la base, exponente positivo, da efectivamente 1/9. Si no lo hubieran podido sacar mentalmente, vuelven como en el ejercicio anterior, le llaman X y plantean la ecuación que les queda, ¿sí? Bueno, vamos al 4. ¿Alguna preguntita de lo que voy haciendo? No, profe. No, profe. Bueno. Miren acá, encuentra el valor de los siguientes logaritmos. Ahora ya viene todo con numerito, así no les agarra el ataque con las letras. Miren acá. Logaritmo en base 4 de 16. ¿A qué número tengo que elevar el 4 para que me dé 16? 2. 2 al cuadrado. Perfecto. Entonces, obviamente hay logaritmos que se calculan rápidamente, porque 4 al cuadrado es 16. El B. Logaritmo en base 3 raíz de 3, porque acuérdense que la base puede ser cualquier número positivo, pero distinto de 1. Pero puede ser entero, puede ser fracción, o puede ser irracional, como en este caso, ¿sí? Bueno, aquí, por ejemplo, estoy frente a un ejercicio donde no es tan fácil sacarlo como el anterior, que lo deduzco rápido, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Como no sé qué da, le voy a llamar X y voy a aplicar la definición. ¿Qué quedaría, chicos? ¿Cómo le aplicarían la definición acá? 3 por raíz de 3 elevado a la X igual a Ajá. 27. Perfecto. La base del logaritmo, que es 3 raíz de 3, se pone de sombrerito al resultado, que es X y no lo conozco, y esto me tiene que dar 27. Yo acá he generado una ecuación exponencial. ¿Por qué se llama exponencial? Porque la variable está en el exponente. Tengo que tratar de igualar las bases. ¿Qué base elegirían para igualar, chicos? ¿Se dan cuenta? 27. El 3. Y me parece que es más fácil 3 que 27, ¿no? Pero no es que sea imposible el 27, pero me parece que hay que pensar menos con 3. A ver, voy a igualar
Voy a hacer una igualdad de exponenciales de base 3. Entonces, primero tengo que unificar esta base. ¿Cómo resuelvo esto? Esto es lo mismo que 3 por 3 a la 1/2. ¿Sí o no? Sí. Bien. ¿Cómo puedo ir acomodando el 27? 3 al cubo. Perfecto. Profe, ¿Sí? ¿Te escucho? ¿por qué a la 1/2? ¿Y por qué es raíz cuadrada de 3? ¿Cómo escribíamos una raíz como potencia? Se hace un cociente, ¿te acordás? En el numerador iba la potencia que tenías acá, que es un 1. Y en el denominador iba el índice. Ah, ya entendí, ya entendí. ¿Te acordás? Eso hemos visto ayer. Ayer, antes de ayer en realidad. La penúltima clase, no la última. Bueno, ¿qué van a hacer acá? Sigo unificando esta base. ¿Qué pueden hacer con ese 3 por 3 a la 1/2? Chicos, ¿se dan cuenta cómo todo lo que vamos viendo se sigue usando y se va usando? Entonces, tiene que estar claro esto, porque si yo me he quedado con las propiedades de la potenciación, no puedo resolver esto que es logaritmo. Se suman los exponentes porque tienen Sí. la misma base. Exactamente, como es una multiplicación de potencias de la misma base, sumo los exponentes. Esto tiene exponente 1, 3. Entonces, ¿cuánto queda la suma de los exponentes? 1 más 1/2. 3/2. 3/2. Y eso a la vez está la X. Y esto es igual a 3 al cubo. ¿Me van siguiendo o voy sola yo? Sí, Da la profe. sensación que Sí, somos profe. los que estamos en la Sí, clase profe. haciendo. Bueno. ¿Y qué sigo haciendo? Cuéntenme. Multiplico los exponentes. Exactamente, entonces queda 3 a la 3 medios por X o 3X sobre 2, es lo mismo porque es una multiplicación. Una vez que ustedes llegan aquí, han logrado ya la igualdad de exponenciales que tienen la misma base que es 3. Entonces, ¿qué pueden hacer con los exponentes? Los igualan. Y bueno, ¿cómo queda ahí X despejado, chicos? Miren, lo voy a hacer despacito. El 2 está dividiendo, pasa multiplicando. El 3 multiplica, pasa dividiendo. ¿Sí? Sí, profe. Y acá puedo obviamente simplificar. ¿Cuánto vale X entonces? 2. Entonces, era difícil por ahí de que ustedes sepan que esto da 2 mentalmente, ¿sí? Verifiquemos eso. 3 raíz de 3, si yo lo elevo al cuadrado, me tiene que dar 27. Veamos. 3 raíz de 3 al cuadrado. ¿Cómo lo resolverían? 3 al cuadrado por raíz de 3 al cuadrado. 3 al cuadrado, ¿cuánto es? 9. Y raíz de 3 al cuadrado es 3. 3 por 9, 27. Está bien. ¿Estamos de acuerdo? El apartado A se podía calcular mentalmente perfectamente. El apartado B ya no es tan simple, ¿sí? Quizá lo mismo les puede pasar con el C. Puede o no, ¿sí? Depende. Pero lo que me interesa es que les quede claro cómo proceder cuando no lo pueden sacar mentalmente. Ojo, hay logaritmos que no se pueden calcular ni así, porque no puedo igualar las bases. No me queda otra que usar la calculadora, ¿sí? ¿Alguna pregunta, chicos? No, profe. ¿Les hace frío? Un poco. Yo digo Puede que ser. parece que el frío los dejo mudo. Somos 68 en la reunión y hablamos 3. ¿El resto cómo va? Estamos con sueño, profe. Ah, con sueño. ¿Qué van a hacer cuando tengan aquí presencial? Marcar los Que votos. ahí te levantan por el frío o no te levantas, digamos. Ah, a ustedes les hace falta salir a la calle para que les dé el aire. ¿Así es? En la casa les hace mal que se queden. Bueno, ya van a volver a la presencialidad. Porque, Profe, gracias disculpe. a Dios, es presencial ya el cursado. Sí, te escucho. El apartado, bueno, que ahí figura como E, pero usted lo puso como B, no me quedó muy claro. Ay, mira,
tenés razón, ¿cómo no me has dicho antes? Bueno, ¿qué es lo que no te ha quedado claro desde el comienzo? Cuando usted pone entre paréntesis la raíz, o sea, el 3 por la raíz cuadrada de 3, igual a 27, de ahí ya no entiendo en adelante. Bueno, a ver, esta parte te ha quedado clara porque esa es la definición. La base del Sí, sí. logaritmo se pone de sombrerito el resultado y lo iguala al argumento. Hasta ahí vamos bien. Sí, eso sí. Bueno, vos lo que tenés que tratar, cuando llegás a la forma exponencial, a ver dónde lo escribía esto. Bueno, lo voy a escribir de nuevo porque no lo encuentro. Uy, me deja subir ahora. Vos lo que tenés que tratar es de usar esta propiedad, que si yo tengo una igualdad de exponenciales donde las bases son iguales, puedo igualar los exponentes. Tenés que tratar de usar porque no siempre se puede igualar las bases. Entonces, yo veo que tengo 3 raíz de 3 y después tengo 27, entonces voy a tratar de poner como una igualdad de base 3, voy a tratar de que A sea 3, ¿está? Entonces lo empiezo a acomodar. 3 por raíz de 3 es lo mismo que 3 a la 1/2. ¿Eso lo tenés claro? Sí, Porque a la raíz de 3 la ponemos. El 2 sería El índice. el índice y el 1 el que está con el 3, digamos. Claro, mirá, te lo muestro acá en esto que escribí. El índice, que no está escrito porque es 2, es este. Y después, el exponente, que no tengo nada, entonces un 1, es ese. ¿Sí? Bueno, una vez que vos has escrito eso, lo sigo trabajando a esto para ponerlo como una potencia de base 3. Entonces, como vos tenés una multiplicación de potencias de la misma base, sumo estos exponentes. 1 más 1/2 me da 3/2. Y por eso llegas a esto. ¿Ahí me seguís? Sí. A la vez eso estaba elevado a la x. Y por otro lado, el 27 lo escribo como 3 al cubo, porque yo estoy buscando igualar potencias de base 3. Una vez que vos te ha quedado esta parte, esta, ahí vas a usar otra propiedad de la potencia. Potencia de potencia se multiplican los exponentes. Entonces, si yo digo 3/2 por x, yo lo puedo dejar así, o lo puedo poner 3x sobre 2, o lo puedo poner 3 por x sobre 2, como quiera, ¿sí? Pero lo importante es que se multiplican. Entonces llegué a esto. Y el 3 al cubo lo dejé igual, y una vez que vos llegás aquí, aplicás la propiedad esta que yo te acabo de recordar aquí. Las bases ya son iguales, son 3, entonces igualo los exponentes. Entonces, por eso llegás a esta parte. ¿Me seguís ahí? Sí, profe. Y bueno, y ahí terminás de despejar el x y te queda 2. ¿Lo has entendido ahora? Sí. Y Sí, yo ahora después aquí hemos visto que efectivamente el resultado da 2. A modo de comprobar. Todo lo que ustedes puedan comprobar les conviene hacerlo, ¿no? Porque así se aseguran que han hecho bien y no después cuando les corrijan en un examen, obviamente. Bueno, vamos ahora a cambio de base. Ustedes muchas veces van a necesitar cambiar la base de un logaritmo. ¿Por qué lo van a necesitar? Porque, por ejemplo, van a estar en un ejercicio donde van a aplicar propiedades y las bases tienen que ser iguales. Ya vamos a repasar las propiedades. ¿O por qué otra cosa puedo necesitar cambiar una base? Porque, por ejemplo, estoy en un ejercicio de química y a mí me aparece el logaritmo en base 2 de 719. Bueno, y resulta que yo voy a la calculadora y en la calculadora solo aparece el logaritmo decimal y logaritmo neperiano y necesito conocer este valor. Es imposible que lo calcule mentalmente, no voy a poder igualar potencias de base 2. Entonces necesito saber de alguna manera el valor de esto. Entonces vamos a usar esta formulita que tenemos acá. Logaritmo en base e de x. Supónganse que la nueva base es b. Yo lo quiero pasar, nueva base va a ser b.
Entonces, ¿cómo se usa la fórmula? Logaritmo en la nueva base del argumento sobre logaritmo en la nueva base de la base anterior, por decirlo así. Entonces, vamos al ejemplo que les he puesto aquí. Supónganse que lo voy a hacer con la calculadora, entonces lo voy a pasar al logaritmo decimal. Esto va a ser una división. Aquí va a ser logaritmo decimal de algo y acá logaritmo decimal de algo. En el numerador, logaritmo decimal del argumento y en el denominador, logaritmo decimal de la base. Y eso lo pueden hacer con la calculadora y obviamente les va a dar un valor aproximado. Lo van a tener que truncar o redondear, ¿sí? Otro ejemplo, si por ejemplo a mí me dan logaritmo en base a un tercio de 85, qué sé yo. No lo puedo calcular mentalmente ni trabajar en forma exponencial y en la calculadora no tengo logaritmo en base a un tercio. Bueno, supónganse que ahora decido ponerlo con base logaritmo neperiano porque lo tiene la calculadora. Es una división. Acá va un logaritmo neperiano y acá otro logaritmo neperiano. En el numerador, ¿qué va? Argumento, 85. Y en el denominador, la base del anterior. ¿Se entiende? Eso ya lo hacen en la calculadora y obviamente llegan a un valor aproximado. ¿Se entiende cómo aplicar la formulita? Lo harán cuando lo necesiten. Si no, lo dejarán como está. ¿Sí? Bueno. Sí, profe. Muy bien, vamos a las propiedades de los logaritmos. Ustedes acá tienen 8 propiedades. En realidad, para mí, hay 3 que no son propiedades, son en realidad consecuencias de la definición, pero todo depende del libro que uno tome. Lo ponen dentro de las propiedades o lo ponen como consecuencia. Lo importante es que estos 8 resultados ustedes los tienen que manejar. Miren. Las consecuencias de la definición, son estas 3 que voy a poner primero. Ay, no. Espera. Esta y esta. Y las que voy a marcar con naranja son las propiedades propiamente dichas, ¿sí? Esta. Porque se refieren a operaciones. Bueno, fíjense, voy a leer las que están marcadas con amarillo primero, que son las consecuencias. Logaritmo estoy por leer la número 1. Logaritmo en cualquier base de 1 es 0. No me importa la base que tenga, siempre que yo calcule el logaritmo de 1 en cualquier base va a dar 0. Entonces, por ejemplo, logaritmo decimal de 1 es 0. ¿Por qué? Porque 10 a la 0 es 1. Esto se basa en que todo número diferente de 0 elevado a la 0 es 1. Logaritmo en base 3 de 1 es 0. ¿Por qué? Porque 3 a la 0 es 1. Y así, cualquier base que yo tenga, logaritmo neperiano de 1 es 0. ¿Por qué? Porque e a la 0 es 1. Cualquiera sea la base del logaritmo, cuando yo calcule el logaritmo de 1 da 0. Siguiente consecuencia de la definición, voy a leer la 5. Cuando la base del logaritmo coincide con el argumento es 1. Eso también por definición, ¿sí? Esta sería la número 5. Bueno, esta es la 1. Esta es la I. Esta es la 5. Si yo tengo logaritmo en base 2 de 2, es 1. ¿Por qué? Porque al 2, si lo elevo a la 1, da 2. Logaritmo decimal de 10 es 1. Logaritmo neperiano de E es 1. Logaritmo en base 20 de 20 es 1. Todo por consecuencia de la definición. Y la tercera, que voy a leer la número 7, es la que menos quizás les va a parecer, que fíjense, justamente como la logaritmación y la exponencial, digamos, son como operaciones inversas. Fíjense que para definir un logaritmo se basa en una exponencial. ¿Qué me dice esta propiedad o consecuencia? Que si ustedes tienen un número b
elevado al logaritmo en la misma base b de un argumento, es el mismo argumento, es como que se absorben entre sí, por decirlo de alguna manera, la exponencial y el logaritmo. Lo muestro con un ejemplo. 2 elevado a la logaritmo en base 2 de x, sería x, ¿sí? Porque es consecuencia de la definición, simplemente. La exponencial, la base, tiene que coincidir con la base del argumento. 10 elevado al logaritmo decimal de x, que es x. E elevado a la logaritmo neperiano de x, ¿sí? Siempre que la base de la exponencial coincida con la base del logaritmo, es como que se absorben entre sí y da directamente el argumento. Vamos ahora a las propiedades con las operaciones. Voy a leerlas en el orden que están, 2, 3, 4. Bueno, voy a leer primero la 2. ¿Qué dice la propiedad 2? Cuando tengo un logaritmo de una multiplicación, o sea, cuando en el argumento figura una multiplicación, lo puedo escribir como suma de logaritmos de la misma base, ¿sí? Obviamente la propiedad vale en los dos sentidos. Yo a veces voy a tener una multiplicación en un argumento, entonces lo voy a desglosar como suma de logaritmos de la misma base, y va a haber ejercicios donde voy a hacer el camino al revés. Voy a tener suma de logaritmos de la misma base y lo escribo como un logaritmo único cuando yo hago el camino al revés. Vamos a la tercera propiedad. Cuando hay un cociente en el argumento, se transforma en la resta de los logaritmos de la misma base, ¿sí? Entonces, logaritmo de la multiplicación es la suma de los logaritmos. Logaritmo de una división es la resta de los logaritmos. Logaritmo del numerador menos logaritmo del denominador. Vamos a la cuarta propiedad. El logaritmo de una potencia se llama esta. Cuando yo tengo una potencia, un exponente en el argumento, lo puedo bajar multiplicando adelante del logaritmo para después calcularlo, ¿sí? Entonces es lo que tienen ustedes escrito acá. N por el logaritmo en base b de x. Obviamente esta propiedad también a veces se usa al revés. Algo que multiplica adelante del logaritmo lo subo como exponente del argumento. N es cualquier número real, o sea que se puede hacer con exponente negativo, con exponente fraccionario. Propiedad 6 y propiedad 8, estas dos, tienen un nombre en particular, se llaman cancelativa y uniforme, y es como que una es la inversa de la otra, por decir así. ¿Qué es lo que dice la propiedad cancelativa? Si yo tengo dos logaritmos en la misma base iguales, fíjense lo que tengo acá, logaritmo en base b de x, igual al logaritmo en base b de y, como los logaritmos son en la misma base, puedo igualar los argumentos. Yo a veces les veo a ustedes esta propiedad aplicada así y no me gusta. Escriben esto, miren, logaritmo en base 2 de x igual al logaritmo en base 2 y me hacen esto. No me gusta ese tachado, ¿no? No sé de dónde lo sacan, porque me suena a que simplifican, no sé, ustedes como generalmente esa tachada uno hace cuando simplifica, cuando aplica operaciones. No me gusta esto, ¿no? Porque no sé cómo lo están interpretando, así que no hagan eso. O sea, si ustedes quieren aplicar la propiedad cancelativa, directamente dicen, igualdad de logaritmos en la misma base, se igualan los argumentos, pero no me tachen los logaritmos. Y la propiedad cancelativa sería al revés. Si yo tengo x igual a y, puedo aplicar el logaritmo en la misma base y la igualdad se mantiene. Profe, usted dijo 2 veces propiedad cancelativa cuando explicaba el segundo, será la uniforme, ¿no? Dije uniforme. Si lo dije así me equivoqué. Uniforme. Esta es la uniforme. ¿Te acuerdan que yo ya hablé de la propiedad uniforme de otras operaciones? Si ustedes tienen una igualdad y les sumo el mismo número,
en ambos miembros, estoy aplicando la propiedad uniforme de la adición. Si multiplico por el mismo número, propiedad uniforme de la multiplicación. Y esta es la propiedad uniforme del logaritmo. Tengo una igualdad, aplico el logaritmo en la misma base, en ambos miembros, y la igualdad se mantiene. Bueno, ¿más o menos se han entendido las propiedades, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Vamos Sí, ahora profe. al ejercicio. Bueno, muy bien, me alegro. ¿Qué es lo que dice el ejercicio 5? Halla el valor de cada una de las siguientes expresiones. Acá la idea es que me dan expresiones que tienen logaritmos, en los argumentos hay potencias, raíces, ¿sí? Y yo voy a usar todas las propiedades que hemos visto para poder calcular cuánto vale esa expresión. Bueno, vamos con el C primero. Lo voy copiando. Logaritmo en base 2 de 0,5 al cubo menos logaritmo en base 4 de raíz cúbica de 16. En este ejercicio no importa que los logaritmos tengan distinta base, porque yo me voy a preocupar en calcular este y me voy a preocupar en calcular este para ver cuánto da esa recta. Distinto es cuando yo quiera escribir como un logaritmo único, ¿sí? Entonces ahí sí la base tiene que ser la misma. Bueno, a ver, ¿qué pueden hacer en este primer logaritmo? ¿Qué propiedad pueden empezar a aplicar? Puedo pasar el 3 multiplicando. Perfecto, bajo el 3, multiplicando adelante, y acá ha quedado logaritmo en base 2. ¿Y cómo lo puedo escribir al 0,5? Un medio. Perfecto. Un medio. Perfecto, lo voy preparando. ¿Qué hago? ¿Qué hago en el segundo logaritmo? ¿Puedo hacer lo mismo? Sí. Pasa multiplicando un tercio. Porque Perfecto, perfecto. Esto también lo escribo como potencia, como 16 a la 1/3. ¿Sí? Entonces vuelvo a aplicar la misma propiedad. Baja el 1/3 multiplicando adelante del logaritmo, que en este caso tiene base 4. Bueno, y ahora me fijo si ya puedo decir cuánto vale este logaritmo, cuánto vale este logaritmo, para seguir haciendo las cuentas. El primer logaritmo, ¿a qué número tendría que elevar el 2 para que me dé un medio? Menos 1. Perfecto. Entonces el resultado de este logaritmo es menos 1. ¿A qué número tendría que elevar el 4 para que me dé 16? 2. Perfecto. Entonces ya está todo listo para terminar. Va a quedar 3 por menos 1 menos 1/3 por 2. 3 por menos 1 menos 3 menos 2/3. 3 por 3, 9, menos 9 menos 2 menos 11/3. Y ese es el resultado de mi expresión. Use propiedades como para que se me simplifiquen y se me hagan más fáciles los logaritmos. ¿Alguna preguntita del C? No, profe. No, profe. No, profe, a mí la propiedad esa que aplicó con la raíz, o sea, a mí me dieron esa parte de la raíz como una propiedad en el colegio, entonces yo tengo todas las propiedades más esa. Y bueno, pero ¿qué te han dicho? 1 sobre n. Claro, o sea, me la explicaron como una propiedad para que me vaya guiando más fácil. Bueno, pero a ver, yo te voy a decir cuál es mi idea. Mi idea. Todo lo que uno va a aprender, y la información que uno mete en la cabeza, yo trato de que la información esté compactada. Si yo una raíz la puedo escribir como una potencia, bueno, yo prefiero enseñarles las propiedades de la potencia, enseñarles cómo se escribe una raíz como potencia, y después ya está. Sigo usando lo que sé. Si no, yo te tengo que enseñar potencia. Te tengo que enseñar las raíces de la potencia. Las propiedades de la potencia. Te enseño raíz, te enseño las propiedades de las raíces. ¿Por qué si yo puedo unificar? ¿Estamos de acuerdo? O sea, es mi modo de ver. Entonces, más ahora que nosotros estamos como repasando contenido, yo trato de compactar la información. ¿Entendés? Entonces, todo lo que vos ya sabés, veo cómo engancho lo nuevo. Porque, a ver, las cosas que uno no usa después se olvida, ¿sí? Entonces yo trato de que la memoria lo usemos lo menos posible. Pero está perfecto si te la sabes con la raíz, ¿no?
pero bueno, obviamente son criterios. ¿Qué te deben haber dado? Raíz enésima, te deben haber dicho. Sí, o sea, Claro. me pusieron como un ejemplo así, la raíz Te deben haber enésima de... raíz enésima de X, qué sé yo. Entonces te Claro, deben y ahí me explicaron como unos- una propiedad y así te deben se haber. hace igual. Sí. ¿Entendés? Sí, Cuando sí, hay sí. una raíz es 1 sobre n. Bueno, yo en vez de darte esto como una propiedad aparte, yo ya te he enseñado cómo pasar una potencia, Claro. una raíz como potencia, entonces te uso la propiedad de la potencia. Pero bueno, está perfectamente. Acá, como yo les he dicho, me interesa que esté bien aplicado, nada más. Bueno, vamos a leer. Logaritmo de... ¿Qué logaritmo tengo aquí? Casi lo digo. Decimal. Perfecto. Muy bien, y podemos ir escribiendo estos números decimales como fracción. ¿Cómo se escribiría 0,001 como fracción? 1 sobre 100. Sobre 1000. Sobre Porque 1000, vos perdón. tenés que contar la cantidad de Sí. cifras decimales, te da los ceros. Menos Sí. logaritmo decimal de quién. 1 sobre 1 100. sobre 100. Sobre 100. Perfecto. Menos logaritmo decimal. 1 sobre 10. Un décimo. Muy bien, bueno, ya son todos logaritmos que se pueden calcular directamente. No hay mucho para hacer acá, ¿sí? Podrían haber aplicado propiedades y generar como un logaritmo único, pero no tiene sentido para mí en este ejercicio. Bueno, ¿a qué número lo tienen que elevar al 10 para que me dé 1 sobre 1000? Menos 3. Perfecto. Si fuera 1000, hubiera sido el cubo. Pero como es 1 sobre 1000, lo voy a tener que invertir. Menos, ¿a qué número lo tienen que elevar al 10 para que me des 1 sobre 100? Menos 2. Menos 2. Perfecto. Fíjense cómo voy introduciendo paréntesis para no confundirme con los signos. ¿A qué número lo tengo que elevar al 10 para que me dé 1 sobre 1 10? sobre Menos 1. Menos 1. Menos 1. Menos uno. Perfecto. Entonces esto me queda menos 3, hago regla de signo, más 2, más 1, 2 más 1, 3, menos 3 más 3, 0. ¿Sí? Muy bien. Vamos al F. Hoy me voy a extender un poquito, unos minutitos, ¿sí? 4 logaritmo en base 2 de la raíz cuadrada de 0,125 menos 6 logaritmo en base 10, logaritmo decimal, de raíz de 10 sobre 10. Bueno. Vamos a ver acá. ¿Qué podrían ir haciendo acá, chicos? Hay muchas cosas para hacer, caminos diferentes, ¿no? ¿Qué se les ocurre? Escucho propuestas. Una forma que no sé si nos conviene, pero podemos hacer la inversa, la propiedad que ya sabemos. O si no, esa raíz hacer la potencia y pasarla multiplicando. Es absolutamente equivalente, ¿sí? Me parece que les puede costar menos transformar la raíz en potencia, sí dije bien, la raíz en potencia y bajarla, pero también podés subir el 4, ¿eso es lo que me querías decir? Claro, Claro. pensaba que había esas dos formas, no sabía cuál Sí, de las dos era la mejor. Son absolutamente equivalentes. Yo creo que les puede costar menos si ustedes a este argumento, lo escriben como 0,125 elevado al 1/2 y bajan 1/2 multiplicando. Me parece que les puede resultar más fácil, pero la otra manera también está bien. Lo voy haciendo, chicos, 4 por 1/2 por el logaritmo en base 2 de 0,125. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Menos. Sí. ¿Qué puedo hacer en el segundo término? ¿Qué hago con esto? Resto. Bueno, miren, acá ustedes tienen dos opciones. O aplican la propiedad que el logaritmo de un cociente se transforma en la resta de los logaritmos, o la otra posibilidad es que lo trabajen a esto. Esto es lo mismo que tener 10 a la 1/2 sobre 10. Cociente de potencias de la misma base. Restan los exponentes. 1/2 menos 1 menos 1/2.
¿Entienden lo que hago? Lo trabajo al argumento. Podría haber aplicado las propiedades, pero se hace más largo, me parece, aplicando la propiedad en este caso. Entonces lo trabajo a ese argumento y me queda 10 a la menos un medio. ¿Qué sigo haciendo acá, chicos? Multiplico ya 4 por un medio. Perfecto, que te queda 2. ¿Cómo lo pueden escribir ese 0,125? 125 sobre 1000. 125 sobre 1000. Y si ustedes empiezan a simplificar acá, a ver, le saquemos la quinta. 2, 5. La quinta, 200. ¿Cuántas veces está contenido el 25 en 200? 8. ¿Cuántas veces está contenido en 100? 4. 25 más 25 más 25 más 25. ¿Me siguen? Síganme porque a veces me equivoco en las cuentas, ¿no? ¿Está bien o no? Me perdí. Sí. Me perdí. Le va sacando la quinta. Ay, chicos, no se pueden perder en esto. 125 sobre 1000. Le saquemos la quinta. ¿Cuántas veces está contenido el 5 en 125? Entonces yo digo, ¿cuántas veces está contenido el 5 en 12? 2 veces, ¿verdad? Y llegás hasta 10. Entonces te han sobrado 2, en el 25 está 5 veces contenido. ¿Cuántas veces está contenido el 5 en 1000? En el 10, 2, 0, 0, 200 veces. Dividan, chicos, si no agarran 1000 y lo dividen en 5, o 125 lo dividen en 5. Un octavo. ¿Ah? Claro, hagan la división, con dedito o con la calculadora, pero es dividir 125 en 5, es dividir 1000 en 5. Y después, ¿cuántas veces está contenido el 25 en 25? Una vez. ¿Y cuántas veces está contenido el 25 en 200? En 200. En 100 está contenido 4 veces. 25 más 25, 50, más 25, 75, más 25, 100. Entonces en 200 es 8 veces. Es un octavo. ¿Mm? Bueno, no se tienen que complicar con eso, ¿no? Entonces esto es lo mismo que escribir un octavo. Sigamos acomodando el segundo logaritmo. ¿Qué harían? Al un medio lo bajo multiplicando. Como es negativo, ¿qué va a pasar aquí? Regla de signos. 6 por un medio. Ya he cambiado el signo. ¿Me siguen? Ya lo cambié el signo acá. Sí, bueno, profe. ¿cuánto da? 2. Vamos a este primer logaritmo. ¿A qué número lo tienen que elevar? Bueno, no me... Menos 3. Exactamente. Al 2 lo tengo que elevar a menos 3 para que me dé un octavo, porque si fuera 2 al cubo sería 8. Esto lo voy a simplificar y va a dar 3. Y vamos a calcular este logaritmo. ¿A qué número tienen que elevar el 10 para que dé 10? 1. 1. Perfecto. Entonces veamos qué queda. Queda 2 por menos 3 más 3 por 1, que es 3. 2 por menos 3, menos 6, más 3, menos 3. Después, si alguien se ha perdido en las cuentas que hice en el 0,125, lo hacen despacito de nuevo en su casa. O sea, eso seguro que lo saben hacer, chicos. O sea, por ahí es como que yo les pregunto y para contestar rápido les cuesta, pero sí lo tienen, seguro que lo saben hacer. Bueno, muy bien. Vamos al último ejercicio. Voy a hacer lo que pueda. Bueno, yo con el otro grupo me he quedado un poquito más y hemos hecho todos. Ah, me quedan 2. Bueno, voy a hacer un hito del 6 y un hito del 7. Voy a dejar de tarea el resto para no ocuparlos tanto, para no pasarme de la hora. Vamos al 6. ¿Cuál es la idea del ejercicio 6? Me dice, expresa como suma algebraica los siguientes logaritmos. ¿Cuál es la idea acá? Por ejemplo, en el apartado B, lo voy a copiar y voy a agrandar la pantalla.
logaritmo neperiano de raíz cuadrada de x cubo sobre raíz cuarta de y al cubo. Acá la idea es aplicar propiedades, entonces soltarme con las propiedades, aprenderlas bien. Esa es la idea del ejercicio. Acá hay un logaritmo único y quieren que lo transforme en suma y restas de los logaritmos haciendo todas las propiedades posibles. A ver, veamos qué se acuerdan de lo que hemos repasado de las propiedades. Si yo tengo logaritmo de un cociente, ¿en qué se transforma? Se transforma en una resta. Perfecto, del logaritmo en la misma base. Entonces, logaritmo de raíz cuadrada de x cubo menos logaritmo neperiano de raíz cuarta de y cubo. Sigamos acomodando esto para poder seguir aplicando propiedades. ¿Qué harían aquí y qué harían aquí? Lo pasamos como potencia. Exactamente. ¿Y cómo les quedaría? ¿X a la qué? 3 medios. 3 medios, muy bien. El exponente va al numerador y el índice de la raíz al denominador. ¿Cómo queda el otro? 3 cuartos. 3 cuartos. Perfecto, y a la 3 cuartos. ¿Y qué propiedad puedo seguir aplicando en esos dos logaritmos? Pasa multiplicando. Bajo los exponentes, multiplicando adelante, ahí y aquí. Entonces, ¿cómo va a quedar? 3 medios, logaritmo neperiano de x, menos 3 cuartos, logaritmo neperiano de y ahí termina el ejercicio porque hice lo que me han pedido, escribir ese logaritmo como una resta de logaritmo, suma algebraica, resta de logaritmo. ¿Sí? Entonces acá la idea es aplicar todas las propiedades posibles de los logaritmos. Voy a dejar el apartado F. No, chicos, no voy a dejar porque lo de mañana es mucho factoreo. El que se quiera retirar, ya se puede retirar de la reunión. Yo los voy a hacer, porque no quiero dejar para mañana porque lo de mañana es mucho. Logaritmo decimal de raíz cuarta de a cuadrado por b a la menos 3 cuartos por c a la menos 1/3. Bueno, ya lo agrando. ¿Qué haríamos aquí para expresar esto como suma de logaritmos? No hay un único camino, ¿no? Cuéntenme qué se les ocurre. Transformar la raíz en potencia. ¿Y después qué harías? Multiplicaría los exponentes. O sea, que harías distributiva. Sí. O sea, primero transformo la raíz en potencia fraccionaria. Bueno, y acá miren, su compañera plantea que va a distribuir ese 1/4 para cada factor. Ese es un camino. El otro camino es que ya empiecen con las propiedades del logaritmo y bajen el 1/4 multiplicando. ¿Sí? Los dos caminos son válidos. Yo voy a bajar multiplicando el exponente como para empezar con propiedades del logaritmo, pero si ustedes distribuyen la potencia también está bien, ¿sí? Bajo aquí. Entonces, ¿qué me queda? 1/4 por el logaritmo decimal de todo esto. ¿Y ahora qué propiedad van a usar, chicos? Profe. Sí, te escucho. ¿Por qué 1/4? ¿Y por qué escribí la raíz como potencia? ¿Cómo escribís raíz cuarta de a como potencia? Esto es como si tuvieras un 1. Ah, ya entendí. 4. Eso hay que fijar, ¿no? Porque me parece que ya me has preguntado vos la misma duda hace un ratito, ¿puede ser? Sí, le he preguntado lo mismo. Fíjate, revisa el capítulo de radicación, léelo de nuevo, mira los ejemplos que tenés, para que eso no te genere duda. Bueno, muy bien. Profe, puso un medio. Un medio. Sí, Eso estaba por decir, puso un medio en vez de 1/4.
Me estoy dando cuenta de eso, pero ya se me trabó esto, así que vamos a ver si lo destrabo para poder borrar. Sí, me acabo de dar cuenta. No voy a tener que dejar de compartir un segundito. Cuando esto se traba, ya quiere terminar la clase, la tablet. Pobrecita, la tengo de las 8 de la mañana. Bueno, vamos a ver. Ahora pareciera que sí. Esto es un cuarto. Bueno, muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? La propiedad en la que es como que sería logaritmo de a cuadrado más... Perfecto. Cuando en el argumento hay una multiplicación, se va a transformar en una suma. Y como el 1/4 multiplica todo, voy a necesitar abrir corchete o paréntesis. Logaritmo decimal de a cuadrado más logaritmo decimal de b a la menos 3/4 más logaritmo decimal de c a la menos 1/3. ¿Qué propiedades sigo aplicando? Ahora la de bajar el exponente multiplicando. Exactamente, en cada logaritmo, ¿sí? Acá bajo el 2, acá voy a bajar esto y acá voy a bajar esto. Sigo manteniendo los corchetes. Va a quedar 2 logaritmo decimal de a menos 3/4, porque hago regla de signo, logaritmo decimal de b menos 1/3, logaritmo decimal de c, y terminé el ejercicio. Escribí mi logaritmo único como suma algebraica o resta de logaritmos, ¿sí? Todas las propiedades posibles. Muy bien. Profe, una pregunta. Escucho. Nosotros en vez de haber dejado el 1/4 afuera, también lo podríamos haber agarrado y ponerle 1/4 del logaritmo de a al cuadrado más 1/4. Sí. Ah, Pero bien, bien. digamos, sí, pero eso no te hace a la esencia de lo que te pedían, ¿entendés? Pero Claro, sí. 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 Era solo una duda. No, está bien hecha la pregunta, pero los dos resultados ya están en lo que me pedían, ¿sí? Muy bien, vamos al ejercicio 7. En el ejercicio 7, el camino es al revés. Miren, voy a tomar de referencia lo que acabo de hacer. Me van a dar así la expresión, ¿sí? Y me van a pedir que escriba como un logaritmo único. Ahora el caminito es al revés, ¿sí? Entonces, por ejemplo, fíjense que el enunciado lo dice, reduce a un logaritmo único. Voy a copiar aquí el B y después agrando la pantalla. 3 logaritmo decimal de 2 menos 2 logaritmo decimal de 3. Bueno, ¿qué significa escribir como un logaritmo único? Tiene que quedar logaritmo de algo, ¿sí? Entonces, para eso tengo que usar todas las propiedades como al revés. ¿Por dónde comenzarían, chicos, aquí? Subiendo el exponente. Perfecto, subiendo los dos exponentes. Este 3 que multiplica el primer logaritmo, lo subo como exponente del 2. Y a este 2 que multiplica el segundo, lo subo como exponente del 3. Entonces, logaritmo en base 2, logaritmo decimal de 2 al cubo, menos logaritmo decimal de 3 al cuadrado. ¿Sí? Sigo. Ahora sí, como yo estoy basándome en todas las propiedades, los logaritmos tienen que tener la misma base. Si yo tuviera logaritmos con bases diferentes, tengo que cambiar, usar la fórmula de cambio de base y hacer que sean de la misma base, ¿sí? Ahora sí es muy importante. Es distinto al ejercicio donde eran una cuenta con logaritmos. Y yo podía tener una base por un lado y otra base por el otro porque yo hacía directamente cada logaritmo por separado. Ahora que necesito juntar, en las propiedades siempre las bases tienen que ser iguales. ¿De dónde proviene una resta de logaritmos? De la división. Del cociente. Logaritmo. ¿A quién voy a poner en el numerador? 2 al cubo. Perfecto. Y en el denominador 3 al cuadrado. Entonces esto queda logaritmo de 8/9. Y lo escribí a esta resta de logaritmos como un logaritmo único. Eso es lo que ustedes usan en las ecuaciones logarítmicas. Se usa mucho eso. Muy bien. Otro.
Vamos a ver, voy a dejar el E para el final, voy a hacer el I ahora. Lo voy a achicar, así lo copio y después agrando. El I. Logaritmo decimal de X más 2 logaritmo decimal de C menos logaritmo decimal de 3X menos 2Y. Bueno, fíjense que hay sumas, restas, tengo 3 términos. Tendría que ver qué hago en cada uno antes de empezar como a juntarlos. En el primero no se puede hacer nada. En el segundo, Subir Sí, Subimos el exponente. se puede subir subir el el exponente. exponente, perfecto. Entonces quedaría logaritmo decimal de C cuadrado. En el tercero, ¿se puede hacer algo? Podemos igualar la... Ah, no. Nada. Hacerla como una división. No, porque vos acordate que la propiedad vos te dice que si vos tenés una división, restas logaritmo del numerador menos logaritmo del denominador. Pero para que vuelva una división tiene que ser una resta de logaritmo, no tiene que estar la resta en el argumento. ¿Lo ves? Claro, claro. Sí, Cuando sí, ya ustedes entendí. cuando ustedes en el argumento tienen una suma o tienen una resta, no pueden hacer nada, ¿sí? No pueden hacer nada. En realidad, claro, cuando hay una multiplicación pueden separar en suma, cuando hay en división, una división en resta. Pero cuando hay suma y resta no pueden hacer nada. ¿Se entiende eso? Nada, no hay nada para hacer. Entonces aquí queda logaritmo de 3x menos 2y. Y bueno, voy a empezar a aplicar las propiedades de izquierda a derecha. ¿Cómo podría juntar estos dos logaritmos en uno solo? Lo hago despacito como para que vaya viendo de hacerlo bien. Pasa multiplicando. Exactamente. La suma de dos logaritmos proviene del logaritmo de una multiplicación. ¿Está? Entonces, juntados, fíjense primero los dos primeros logaritmos. Y ahora, ¿de dónde proviene una resta de logaritmos de la misma base? De un cociente. Perfecto. Esto va en el numerador y esto va en el denominador. ¿Sí? Logré escribir toda esta expresión, esta suma algebraica de logaritmos como un logaritmo único. ¿Mm? Tengo que tener claras las propiedades, pero más de eso, digamos, no es que resulte algo difícil. Me resulta difícil cuando no están claras las propiedades. Y bueno, hago el último, porque el último tiene una particularidad, lo voy a copiar y después agrando. 2 logaritmos de... Bueno, no me voy a acordar. Bueno, y así no sé si voy a ver. 2 logaritmo de 3 más 4 logaritmo de 2 menos 3. ¿He copiado bien? Sí, profe, lo copió ¿Sí? bien. Bueno, ustedes tienen mejor... Uy, mira cómo copio el grandote este. Bueno, no me acuerdo qué apartado era. Bueno, no importa. ¿Se ve clarito, chicos? Sí, profe. Bueno, miren acá. ¿Qué tiene de diferente este con el anterior? Tengo de nuevo 1, 2, 3 términos. Cuéntenme qué le ven de diferente. Que hay un término que no tiene logaritmo. Exactamente. Bueno, y a mí me piden escribirlo como un logaritmo único, o sea que yo tengo que llegar al logaritmo de algo. Bueno, ¿qué podríamos empezar a hacer con los dos primeros términos que tienen logaritmo? Subiendo los exponentes. Perfecto. Perfecto. Entonces esto quedaría logaritmo decimal. Estoy con el trazo muy finito. A ver, voy a probar de hacerlo con el trazo más grueso. Logaritmo decimal de 3 al cuadrado. ¿Sí? Subo ese 2 que multiplica como exponente. Hago lo mismo en el segundo. Logaritmo decimal de 2 a la cuarta. Y después tengo menos 3. Bueno, miren. Yo el menos 3 lo puedo imaginar como menos 3 por 1, ¿sí o no?
El menos 3 es menos 3 Sí. por 1. ¿Cómo puedo escribir? ¿Tengo alguna forma de escribir el 1 como un logaritmo? Cualquier número elevado a la 0. Basándome en eso, ¿se acuerdan que una de las consecuencias de la definición, nosotros hemos dicho, el logaritmo en cualquier base, ¿sí? ¿De quién? De 1. No, en realidad ahí no es el 0. Cada vez que la base coincida con el argumento, el logaritmo da 1, ¿se acuerdan? Entonces 1... Claro, eso le estaba por decir, que puede ser logaritmo 3 de base... logaritmo de base 3 de 3. Argumento 3. Argumento O 3 también... es igual a 1. O también logaritmo neperiano de, o también logaritmo en base 2 de 2, y así con cada vez que la base coincida con el argumento, va a dar como resultado 1. ¿Cómo me convendría escribirlo aquí? ¿Cómo? Logaritmo en base 1. No, logaritmo en base 1 no existe. ¿Qué base tienen estos logaritmos? Decimal. Decimal. Entonces yo necesito que sea un logaritmo decimal porque si no, no voy a poder aplicar las propiedades. ¿Y qué voy a tener que poner en el argumento? 10. 10, perfecto. ¿Se entiende cuál es la idea? Hay un término que no tiene logaritmos. Yo necesito que aparezca un logaritmo. Entonces, me imagino que ese 3 es 3 por 1. ¿De qué forma puedo escribir el 1 usando un logaritmo? Es lo que hemos repasado aquí. Siempre que la base coincida con el argumento, el resultado va a dar 1. Entonces, en mi ejercicio, como los otros logaritmos son decimales, a mí acá no me conviene poner logaritmo en base 3 de 3, ni logaritmo neperiano, ni nada, porque no voy a poder seguir con las propiedades. Tiene que ser un logaritmo decimal. Para que me dé 1, pongo 10 en el argumento. Entonces, miren cómo queda el ejercicio. Logaritmo decimal de 9 más logaritmo decimal de 16 menos 3 logaritmo decimal de 10. ¿Y qué le faltaría hacer este último término? Pasar al 3 como exponente. Exactamente, subirle el 10. Entonces, logaritmo decimal de 9 más logaritmo decimal de 16 menos logaritmo decimal de 10 al cubo. Y ahora sigo poniéndolo como un logaritmo único. Si los dos primeros se suman, ¿de dónde proviene? Multiplicación. 9 por 16. Menos logaritmo decimal de 1000. Si quieren, nos lo dejan como 10 al cubo. Y si es una resta... De un cociente. Perfecto. 9 por 16 sobre 1000. Y lo escribí como un logaritmo único. ¿Se ha entendido, chicos? Sí, profe. Sí. Bueno, ¿están desocupados? Hoy les he tomado la media horita de consulta, pero bueno, es que había muchos ejercicios para hacerlo. Chicos, así por si alguien le quiere sacar captura. Nos vemos mañana. Mañana vamos a ver factoreo. Revisen, repasen los casos de factoreo. Va a ser un poquito larga la clase mañana también. Voy a tratar de hacerlo lo más compacto posible. Necesito que lean lo que está en el apunte porque para que mi repaso yo lo pueda hacer mucho más cortito para hacer más ejercicios, ¿sí? Nos vemos mañana, chicos. Chao, profe, gracias. Chao. Si alguien quiere preguntarme algo, me quedo un ratito más. Hasta mañana. Chao, profe. Adiós. ¿Alguien tiene alguna consulta de los que han quedado en la reunión? Valentina, Lucía, Gonzalo, Ana Paula, Axel.
Chicos, ¿para qué se conectan si no están en la clase? No voy a entender nunca eso. Profe, yo le iba a decir que yo no soy de esta comisión, nada más que en la otra comisión no le había entendido mucho a la profesora porque me ha tocado con una profesora distinta. Bueno, no hay problema que haya entrado. Mientras, digamos, no sobrepase el número, que es lo que no pasa, no hay problema. ¿Sí? Sí, ¿Tenés profe. alguna duda? No, profe. Bueno. ¿Los demás? Bueno.